¿Cómo estás respondiendo ante la palabra de Dios? Amén. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Estás hablando? ¿Cómo, Señor? ¿O cómo va a ser esto? ¿O es que este problema y esta circunstancia? Pero si el Señor hace esto, ¿qué tal lo otro? Amén. Tenemos que responder: Señor, conforme a tu voluntad sea hecho. Amén. Ahora quiero antes de terminar, quiero decir algo que es tan importante. Amén. La palabra de Dios en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino sé transformado por la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. Si tú estás enfermo, no digas: bueno, pues esta es la voluntad de Dios, que yo esté enfermo. Esa no es la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2, ve allí. Amén. Jeremías 29:11, yo conozco los planes, pensamientos que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal. Amén. Bueno, es que Señor, estoy enfermo, hágase tú me lo estás mandando, hágase tu voluntad. No. Dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más a sus padres celestiales? O sea, si tú no harías una cosa mala en contra de tu hijo, ¿cómo crees que Dios lo va a hacer? ¿Cómo crees que Dios lo va a hacer? Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios bueno. Dios nunca te va a mandar algo malo. ¿Sabes que Él puso todo lo malo en Cristo? En la cruz. Tu enfermedad, tu pobreza, tu dolor, tu tristeza, tu angustia, tu depresión, tus faltas, tu vergüenza, sobre Cristo. ¿Y sabes qué? Dios quedó satisfecho con la obra de Cristo. Él quedó satisfecho. Amén. Porque Cristo cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Porque llegó el fin de la separación entre el hombre y Dios. Porque Cristo resucitó y venció la muerte. Ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni potestades, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo nos puede separar del amor de Dios. Ni el pecado ya no te puede separar de Dios. Amén. Algunos de nosotros que podemos pecar entre semana, fallamos. ¿Qué crees? Tu falla no te va a separar de Dios. El pecado no te va a separar de Dios. Porque Jesús fue separado por nosotros. Él fue separado de Dios por nosotros, para que tú y yo ya no fuéramos separados más por el pecado. Dios le dio la espalda a Jesús en la cruz para que a nosotros nos pudiera dar la frente. Él fue rechazado para que tú y yo pudiéramos ser aceptados. Él tomó la enfermedad para que tú y yo pudiéramos ser sanos. Él fue empobrecido para que en su pobreza tú y yo fuéramos enriquecidos. Amén. Él tomó nuestro lugar. Él tomó lo que era imposible para el hombre y lo hizo posible en la cruz. Ya no hay nada imposible para Dios. Yo no sé qué problema, qué circunstancia, qué enfermedad estás pasando. Yo no sé qué estás creyendo. Si estás creyendo por un matrimonio restaurado, por una promoción, por una sanidad. Yo no sé si estás creyendo por tus papeles,
Yo no sé si estás creyendo por becas para tus hijos, por un carro, por una casa. Yo no sé por qué estás creyendo. Amén. Pero te quiero decir en esta mañana que todo es posible para aquel que cree, porque Cristo lo hizo posible en la cruz del Calvario. Él lo hizo posible. Pero ¿cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Estamos respondiendo con fe o con incredulidad? Porque sabes que es muy importante cómo respondemos a la palabra de Dios. Decir: Señor, sí, hágase tu voluntad. Esa voluntad que es perfecta, agradable, buena. Esos planes y pensamientos buenos que tienes acerca de mí.